Gracias, Marcelo, por tomar la comunicación y hablar esta mañana con nosotros. Bienvenido. Gracias, Carmen. Mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Sí, efectivamente me hizo favor la doctora Sheinbaum de invitarme para el tema de economía. Habíamos conversado hace tiempo. Me decía, bueno, ¿tú cuáles son los principales retos y oportunidades que ves para México en estos años por venir? Ahora que ya terminemos el proceso electoral, ¿cuál es la perspectiva que ves? Yo le decía, hay como reto principal, veo o visualizo que va a ser la revisión o renovación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Está pactada para el año 2026, tiene que iniciarse ya el año entrante, 2025, y va a ser un reto porque cualquiera que sea el resultado de la elección en los Estados Unidos en noviembre, hay un nuevo consenso en Estados Unidos muy proteccionista en función o como reacción o resultado de la creciente presión competitividad que significa China. Su industria automotriz es muy poderosa, muy avanzada, y pues va a ser una fuerte presión a la industria automotriz de los Estados Unidos y de los países europeos. Entonces, comentaba yo eso como principal reto. Y como principal oportunidad, al mismo tiempo, que por la misma dinámica de esta competencia económica, hay una relocalización de empresas, sobre todo norteamericanas, pero también europeas en menor medida, hacia Norteamérica o hacia otras zonas en Asia que no sea en China. Entonces, esa parte que se va a relocalizar hacia Norteamérica es donde México puede, en el corto plazo, estos próximos 6 años, traer inversiones de gran calado que signifiquen empleos mucho mejor pagados, que no es traer empresas porque tengas una mano de obra más barata, sino porque hay una decisión geopolítica de relocalización de tecnología muy avanzada. Un ejemplo de ello serían los microprocesadores en Arizona, donde Estados Unidos está construyendo un clúster impresionante, porque hoy en día se importan de Asia, pues 75, casi 80% de todos los microchips que necesitamos para los vehículos, por ejemplo. Entonces, eso fue lo que conversamos, y quizá como resultado de esa conversación me llamó y me dijo, ¿por qué no te das cargo de economía, que tienes buena parte de las facultades que tienen que ver con tanto el reto como la oportunidad que me describiste en aquella conversación? Entonces yo le dije, con mucho gusto lo haría así, y desde luego que es algo que me entusiasma porque tiene que ver con los intereses de México. Y me tocó vivir la negociación en 2018, que se firmó en 2019 con la administración Trump respecto al Tratado de Libre Comercio, y me ha tocado estar muy de cerca con numerosas empresas, Tesla entre ellas, pero muchas otras de energía de todo tipo, que se han venido a instalar en México o que van a instalarse en México, y creo que podemos hacer muchísimo para acelerar eso y también ayudar a que los polos de desarrollo que propone la doctora Sheinbaum tengan éxito. Los 10 que propone, pues me parece que es un reto importantísimo y tenemos que empezar desde el día 1 para lograr esto. Desde el día 1, Marcelo Ebrard, bueno, desde luego pensamos, yo creo que muchos de inmediato cuando te nombraron secretario de Economía y se enfatiza desde luego la responsabilidad para renegociar el TEMEC. Bueno, a ti ya te tocó lo que dijiste y te tocó también vivir experiencias fuertes con Donald Trump. En caso de que Donald Trump llegue a la presidencia, bueno, con Biden o con Trump, el TEMEC se tendrá que renegociar, pero aquí estamos hablando de la posibilidad real de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, y a ti mismo te ha tocado vivir situaciones que han sido narradas, informadas, tú nos dirás qué tanto sí, qué tanto no, en donde el tema migratorio acabó siendo impuesto de una manera muy fuerte por parte de Donald Trump, y a ti te tocó vivir ese momento que tendrías ahora que contarnos cómo fue y que tendrías que decirnos cómo imaginas que sería renegociar el TEMEC con un personaje potencialmente presidente de los Estados Unidos que es Donald Trump. Mira, lo que quería el presidente Trump esencialmente era que México aceptara un tratado de tercer país seguro. Uh-huh. Este es un tratado que tienen con Canadá. Y digamos, para tratar de hacerlo más claro, que toda persona que llegue por la frontera sur a los Estados Unidos sea regresada a México y permanezca en México para hacer su trámite, si es que tiene suerte en materia de asilo o cualquier otro trámite que tenga que ver con las autoridades norteamericanas. Para ponerlo en cifras, eso habría significado, si hubiésemos accedido, a que en México tengas 1,5 millones de personas cada año, cuando menos, en estas circunstancias, es decir, esperando a ver si les dan asilo o no. Pero Marcelo, acabó siendo un tercer país seguro
de facto. No, no es cierto eso. O sea, ¿Cuántos mexicanos, cuántos migrantes están aquí esperando tal cosa? Y México tuvo que actuar de la forma en que Trump le dijo. No, ellos aprobaron una cosa que se llama NPT, que eso no es un tratado. El tratado es un acuerdo entre México y Estados Unidos que tiene que pasar por el Senado. Ellos aplicaron esa disposición, que es una disposición de ellos, y nos regresaron, y finalmente tuvimos en México 75,000 personas, que además siempre exigimos que tuvieran su audiencia de asilo en Estados Unidos, no en México. Entonces, como tú verás, varía sustancialmente. Uno es un tratado, otro no lo es. El número es absolutamente distinto, porque imagínate, en 4 años hubo 75,000, habría habido pues 6 millones. Entonces, y México tendría que haber aceptado en un tratado esto que pues contradice todas las políticas que hemos seguido siempre. Entonces, creo que lo que podemos esperar ahora es que el presidente Trump vuelva a plantear algo parecido, el tratado. Digamos que el modelo que tomaba Estados Unidos... ¿Y nos gustaría hacer eso, Marcelo? Formalmente, tercer país seguro, no. ¿Lo ves en el horizonte? No nos gustaría. ¿No nos gustaría? Yo creo que no es buena idea y que debemos resistirnos como hicimos en aquella época. A mí en esa época te voy a decir que fue lo decisivo. En aquella ocasión que nos habló para aranceles, te recordarás que andaba en Europa él y dijo el lunes, total, el viernes que hicimos la negociación, mi argumento fue el siguiente. Yo había tenido una reunión con el Senado, con los grupos en el Senado de la República de México, y les consulté sobre esto, y se hizo un documento de todos los grupos parlamentarios. Hicieron favor de extenderme, de dármelo antes de la negociación, diciendo el Senado de México por ningún motivo aceptaría un tratado de este tipo. Entonces, en la negociación del viernes, aquel famoso, ese documento fue decisivo, porque yo les dije, es imposible que México firme un tratado. Entonces, lo que ustedes quieren es un conflicto prolongado, en donde el costo va a ser altísimo por los aranceles para el consumidor en Estados Unidos. Y de todas maneras no vamos a ceder en eso, aquí está el documento. Entonces, ese documento fue estratégico y fue muy importante la participación del Senado de México, porque lo pusieron todos por escrito. Entonces, no era posible y no había manera, con o sin aranceles, de que México aceptara ese tratado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues prepararnos para ese escenario, mantener nuestra posición en conjunto, que yo supongo que ningún partido cambiaría su posición sobre este tema, sería muy reprobable, y pues hacer todo y participar en la negociación sabiendo que vas a estar con una tensión muy alta. De hecho, aquel día en el Departamento de Estado, bueno, pues fue todo un día de que decían, bueno, ¿y dónde está Marcelo, no? No podías ni salir. No saliste. La tensión fue muy fuerte. Bueno, entonces yo creo que eso hay que preverlo. Y esa fue la experiencia que yo tuve. Tienes que ser firme. Lo mismo pasó con el Tratado de Libre Comercio en 18, porque había un capítulo de energía, Carmen. Había un capítulo que decía, en síntesis, se instaura una comisión de los 3 países y se crea un solo esquema para toda Norteamérica respecto a energía, con lo cual para nosotros era absolutamente inaceptable, porque ¿qué autonomía tendrías? Pues ninguna. Era una ardid para proteger la reforma energética que se había hecho en México. Con Peña. Sí, entonces lo tenían garantizar por esa vía. Entonces ahí hubo una tensión muy grande y se rompieron negociaciones incluso, pero no dimos nuestro brazo a torcer y entonces sacamos ese capítulo. Entonces, se incorporó un párrafo, ¿no? Que no estaba... Se incorporó un artículo que dice que México, que es muy inusual en un tratado, porque dice Estados Unidos y Canadá reconocen que México puede cambiar su constitución cuando así lo resuelva, y que todo lo que tiene que ver con hidrocarburos está sujeto a las disposiciones constitucionales mexicanas. Es como una excepción, pero también un reconocimiento a priori de que tú puedes modificar las reglas cuando tú digas. Y eso pues tiene un valor altísimo desde el punto de vista político. Eso fue lo que sustituyó al capítulo que te dijo. En ambos casos, pues necesitas, sí estiras mucho la liga. Eso es una noción dura, hay que estar preparados para eso. Marcelo, esto que nos cuentas tiene que ver con lo migratorio y con el tema del TLS. En su momento, ahora tenemos la posibilidad de que regrese Trump a la Casa Blanca. Trump
que dijo pestes del TLC y que se renegoció el TLC y hoy tenemos el TEMEC. Bueno, y que está la perspectiva de que se cierre más Estados Unidos en una lógica proteccionista. Entonces, el tema del libre comercio que ha marcado la ruta de las últimas décadas en América del Norte, bueno, tiene esta interrogante en la eventualidad de que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos. Déjame regresar al punto, porque si tú vas a ser el negociador, bueno, el secretario de Economía y el responsable de esa negociación, ¿qué expectativas hay respecto a esta circunstancia que se perfila más proteccionista desde Estados Unidos en esta lógica? Mira, yo creo que por un lado tienes más proteccionismo, pero es muy difícil. En primer lugar, ahí tienes como una ventaja estratégica, porque si tú te pones como si estuvieras en Washington tomando decisiones y quieres ser competitivo con China, necesitas a México. Porque, para ponértelo en blanco y negro, o en un ejemplo, le preguntaba yo al CEO de Ford, que será hace un año, un poquito más, año y medio, oye, ¿cuál es tu planta más productiva del mundo? Entonces me dijo el CEO de Ford, la número 1 es la que está en el Estado de México, Cuautitlán Izcalli. Y esa planta está produciendo el Mustang E, pues el modelo eléctrico, la punta de lanza de Ford, para competir con los chinos, y lo están exportando desde México a Noruega, Suecia, Alemania, Dinamarca y toda la región de Escandinavia y Alemania. Entonces, es la número 1. Luego le pregunté, bueno, la número 2 es la que está en el bolsillo. Entonces, necesitas a México porque tienes un alto nivel de productividad y tienes mejores resultados que si lo tuvieses en Estados Unidos. Esas plantas están aquí por eso. Entonces, tenemos esa ventaja comparativa que tienes una integración muy grande y hay muchísimas empresas que piensan en esta forma. De suerte que eso es lo que hay que mover, porque no puedes ser proteccionista con los dos, con México y con China al mismo tiempo. Entonces, esa distancia es lo que nos puede permitir avanzar a nosotros. Marcelo Ebrard, déjame preguntarte si leíste a Mike Pompeo ayer en el Wall Street Journal. ¿Tuviste oportunidad? Sí. Lo leíste, sí, ¿no? Sin duda. Sí, lo leí. Él está muy molesto porque... Sí, está fuerte lo que dice. Representa algunos intereses y no está de acuerdo con algunas medidas que hemos tomado. Entonces, ¿qué representa Pompeo en este momento? ¿Qué intereses? A ver, Pompeo representa intereses o está cerca o supone su artículo, pues cercanía con muchas empresas que a lo mejor no ven con buenos ojos algunas decisiones de nuestro gobierno. La reforma judicial. Por ejemplo, Calica, ¿no? En Quintana Roo. ¿Tiene que ver Pompeo con Calica? Bueno, no es que no es socio de Calica, pero los de Calica han hecho una propaganda tremenda y yo creo que él sí los ha escuchado, como otras personas, son gentes muy influyentes. Entonces, ese es otro punto también a ver, Carmen, tenemos que tener una presencia mucho más intensiva en Estados Unidos. O sea, la semana pasada me hablaron de uno de los fondos más importantes de inversión en Nueva York y me decían, oye, pues a nosotros no nos mandan el reporte de México, te voy a mandar la copia. Muy alarmista, pero me dice el CEO aquí de la empresa, en Estados Unidos hay elección de jueces, o sea, ¿por qué nos tiene que preocupar tanto la elección de jueces? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos preocuparía que no haya neutralidad de los jueces, es otro tema, ¿no? O sea, que Morena saque una lista y imponga a todos los jueces, cosa que no va a ocurrir, ni es la idea que ocurra, sería muy contraproducente, no es parte de la reforma. Pero en fin, lo que te quiero decir es que muchas veces la información que tienen es una información parcial y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en Estados Unidos para acercarles la información completa, cuando menos nuestro argumento. Marcelo, sí, Marcelo, para el público que nos está siguiendo y está escuchando lo que dices y viendo la transmisión en vivo, Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado de Estados Unidos, ni más ni menos en tiempos de Donald Trump, pues escribió ayer en el Wall Street Journal cosas como esta, que las reformas de López Obrador dejarán un legado radical y que esas reformas perjudicarán a los mexicanos, alejarán la inversión y arruinarán las relaciones con Estados Unidos y otras cosas. Eso es lo que está planteando Pompeo. Pues mira, lo veo muy exagerado, la verdad, y por otro lado... ¿Se está pasando Pompeo? Está mal informado, o sea, está planteando un escenario... A ver, primero habría que realmente preguntarle si conoce la reforma, yo te puedo garantizar que no.
Eso depende de lo que le han informado otros, o sea, lo que llamo yo los traductores de la realidad. Entonces, pues lo voy a buscar a Mike, es un buen amigo, le voy a tratar de compartir información que supongo yo que no tiene, porque si no, no escribiría esas cosas. Oye, pero aquí tú vas a buscar a Pompeo, pero tú vas a ser secretario de Economía, ¿tienes que consultar a Juan Ramón o cómo va a ser eso? Bueno, en la medida en pues que sí, ¿no? Porque tú fuiste canciller, pero ahora es Economía, y si tú le llamas a Pompeo, pues entonces, ¿qué? Pero Pompeo ya no es funcionario. Ya. O sea, no le puedes hablar. Pero lo que voy, desde luego le diría a Juan Ramón, hemos trabajado juntos y... Digo, yo aquí viendo de que le toca aquí. Podemos hacer equipo en tratar de cubrir estos aspectos, pero digamos que él está haciendo una previsión sobre la economía que no tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo. O sea, acabas de tener un desayuno con el Consejo Coordinador Empresarial en México. Sí. Estuvieron empresas internacionales invitadas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial nos informa en esa reunión al público en general de las inversiones ya adoptadas, resueltas y publicadas, que suman $42 millones para el año 2025. Entonces, pues no coincide con lo que dice Pompeo. Ahí estaban las empresas que van a hacer estas inversiones. Y luego el flujo de inversión extranjera directa también va en otra dirección. Entonces yo pienso que hay que poner las cosas en su dimensión. A veces yo noté ese artículo muy exagerado, la verdad. Marcelo Ebrard, no se podrán quejar porque en general lo que estamos viendo en la prensa, los analistas de las últimas horas, etcétera, está siendo bastante bien recibida esta primera parte del gabinete y ya sabes que los mercados, que si el dólar, que si la bolsa, etcétera. ¿Cómo te sientes ahí y cómo sientes este primer momento de inicio de nombramientos? La respuesta en general se ve positiva, se puede apreciar en lo general. Siempre habrá críticas, por supuesto, pero en general, ¿cómo lo viste? Yo lo vi. A ver, yo creo que el equipo que presentó la doctora, me refiero a mis colegas, pues son gentes muy destacadas. A ver, Julio Verdeguer, por ejemplo, estuvo manejando la FAO, que es la Organización Mundial para el tema de la alimentación, la agricultura, la ganadería. Entonces es una gente sumamente reconocida, es candidato a doctor en genética. Es una gente muy competente, la verdad, muy reconocida. Y es una muy buena señal para ese sector. Juan Ramón de la Fuente, bueno, ¿qué te puedo decir? Además de que no puedo ser muy objetivo porque es un gran amigo, pero te diría que es una gente sumamente destacada y reconocida. Rosaura igual. Rosaura me tocó trabajar con ella cuando era la presidenta de la Academia de Ciencias. Entonces, en el mundo científico es una gente sumamente respetada. Ernestina, pues que estuvo en la Fiscalía, ahora va a ser consejera jurídica, es una gente que evidentemente conoce muy bien el sistema legal mexicano. Y Alicia, pues estuvo en la CEPAL, luego canciller de México, y ahora va a estar en su área de especialidad, que es el medio ambiente. Entonces, la reacción que yo veo en mercados y en muchos de los comentarios, pues los veo en función de esto, que es un equipo de gente muy especializada, competente, y que seguramente pues marca ya una serie de señales importantes de lo que será el próximo gobierno. Marcelo Ebrard, desde luego tu presencia en el gabinete tiene muchas implicaciones y ya platicamos exactamente lo que vas a hacer, pero aquí hay un tema que no puedo no preguntarte, te imaginarás. Fuiste el único que habló y eso tiene una relevancia porque pues al final de cuentas tú fuiste uno de los que compitió por la candidatura presidencial de Morena, no ganaste, ganó Claudia, y tú fuiste un fuerte crítico del proceso que se llevó a cabo para que Claudia Sheinbaum fuera la candidata de la coalición que la llevó a la presidencia de la República. Y dijiste cosas muy fuertes como en su momento se registraron y está eso ahí. Quedó la duda de qué iba a hacer Marcelo después de haber sido tan crítico de este proceso, si te ibas a ir a MC, si te ibas a ir a otro lado, etcétera. Todo lo que se dijo de ti y al final tú tuviste una determinación y al final de la historia aceptas esta invitación. ¿Dónde queda todo lo demás, Marcelo, que forma parte de esta etapa del México que vivimos? Bueno, qué bueno que me preguntes eso. Mira, en noviembre del año pasado, yo tuve una entrevista, una reunión con Claudia y le expliqué cuál era el contenido de la queja que había presentado y por qué la había presentado, que lo dije en público además. Y yo le pregunté, bueno, a mí me gustaría mucho saber, más que cualquier otra cosa,
¿qué es lo que tú piensas sobre el futuro de Morena? Es decir, ¿va a ser un partido, un movimiento de qué tipo? Y si estas cosas que yo señalo, que se me dice que no son decisivas, o sea, que no alterarían o modificarían sustancialmente el resultado de la contienda que tuvimos tú y yo, pero que no los debemos permitir, Uh-huh. con los elementos que tenemos al alcance, pues eso no debe ser parte de nuestra convivencia política, ¿no? El movimiento. Sí, ella me dijo, mira, te voy a contestar o voy a promover que se te conteste por escrito, reconociendo aquello que no debemos permitir. Y ya pasada la elección, pues nos reuniremos, y tú eres parte del movimiento, para que esto lo llevemos a cabo, es decir, que veamos qué es lo que tenemos que hacer para que esto no siga sucediendo. Bueno, a raíz de eso me contestó un documento de fecha 13 de noviembre. Y ese documento a mí me pareció muy valioso, se llama El futuro de Morena. Si quieres, por ahí te lo mando para que lo tengas. Seguro. Y a raíz de ese documento que expresa la posición de ella como su visión del futuro de Morena, yo le dije, bueno, entonces sí, participo contigo y sí, voy a estar en tu campaña, porque este es el punto medular. Entonces, por esa razón hoy estoy en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, no por dejar de decir lo que pienso, sino porque dije lo que pienso y ella me dio su posición y me pareció muy convincente, incluso la puso por escrito, y entonces es una base de trabajo de respeto mutuo, yo diría que hasta de cordialidad y afecto. Dime una cosa, Marcelo, esto es importantísimo porque, a ver, esto significa que Claudia y su equipo, dando respuesta a tu planteamiento en ese documento, están reconociendo qué cosas de las que tú dijiste como verdaderas. Bueno, el documento lo dice, si quieres ahorita te lo mando. Uh-huh. Se presentaron prácticas que no deben de permitirse, que son contrarias a los estatutos, etcétera, etcétera. Y los argumentos que presenta Marcelo hay que tomarlos en cuenta. Si no hubiera habido eso, yo no estaría hoy en el discurso. Bueno, veremos ese documento con más detenimiento, pero aquí lo importante es que a partir de ese documento y de lo conversado entre tú y Claudia, ¿vienen algún tipo de iniciativas para evitar que ocurra lo que ocurrió en ese proceso? Pues yo creo que ella me comentó que sería después del proceso electoral que se haga esta reflexión, ¿no? Y las medidas que se vayan a tomar. Vamos a participar nosotros también en eso. Entiendo que es, pues, ya después de la renovación de la dirigencia del partido que se va a hacer hacia finales de año. Uh-huh. Pues supongo que esto va a ocurrir en el 25, Carlos. En 2025. Sí. Y dime una cosa, para cerrar, Marcelo Ebrard, esta charla que te agradezco, en este país que somos, bueno, siempre está la pregunta de cómo va a ser la transición, el fin de un gobierno, el inicio de otro, y bueno, en este momento parece terso, pero al final de cuentas hay cosas que uno no sabe exactamente cómo van a terminar de suceder, empezando por la reforma judicial y todo lo que ha generado en los mercados y en la discusión pública. Aquí te pregunto, bueno, Juan Ramón de la Fuente, volviendo a citar a Juan Ramón, nos dijo en una entrevista que se pretende transitar de un gobierno a otro sin ruptura, pero sin sumisión. ¿Qué te dice esta frase y qué podríamos saber de ti sobre tu análisis y percepción del momento que se vive en este preciso instante entre López Obrador y Claudia Sheinbaum? Pues mira, yo creo que ellos tienen muy buena relación. O sea, va a ser una transición tersa, no esperaría yo otra cosa. Y evidentemente, conforme pase el tiempo, y ayer mismo lo viste, pues Claudia va a ir marcando su propio estilo y su propia concepción de cómo organizar al gobierno. Y eso yo creo que es, además de, en muchos sentidos, inevitable, es deseable que así sea, y lo está haciendo, y está siendo bien recibido por la opinión pública. Eso es lo que te podría yo decir sobre el proceso de transición. Pues estaremos al pendiente, Marcelo Ebrard. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada y muchos asuntos, muchos temas, un momento muy importante sin duda para México y seguiremos hablando si me lo permites. Gracias por estar aquí. No, claro que sí, Carmen. Mucho gusto saludarte. Un saludo a tu auditorio. Igualmente, Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía de México.